El arribo de las vanguardias europeas a México en el siglo XIX. Marco histórico referencial en México de 1850 a 1910. Bueno, aquí podemos mostrarle algunos actos históricos destacantes en México entre estas fechas, que fue como por ejemplo en México que obtiene un nuevo gobierno en el año de 1853. En el 1853, el 30 de diciembre, se pierden cada vez más territorio de la parte mexicana. En el año de 1855, adiós al gobierno de Santa Anna. Viene la revolución de Ayutla en 1854 y 1855. Se aprueba la constitución en el año de 1857. En el acto de Benito Juárez fue nombrado como presidente de la República y desata una guerra de reforma en el año 1858. Vienen las leyes de reforma que emite Benito Juárez en el año de 1859. Viene una guerra en el año de 1862 en el cual se crea una deuda externa y los franceses deciden atacar a México hasta que los pague. Viene la victoria, el ejército mexicano al mando de Ignacio Zaragoza obtiene una victoria frente a los franceses en una batalla en la ciudad de Puebla en mayo 5 de 1862. Maximiliano es capturado y fusilado en el Cerro de las Campanas, Querétaro, y toma la presidencia de Benito Juárez en 1867. Y viene el Porfiriato, que dura un lapso de 40 años, de 1876 a 1910. Sociedad del periodo. En la Ciudad de México el centro era bullicio, los teatros se llenaban con muy importantes gentes, muchas personalidades, muchas sociedades que habitaban en ese entonces en la sociedad por las distintas clases que existían, se escuchaban oír, cantar, bailar en los teatros mexicanos. En el campo la vida cotidiana no daba un lugar a las diversiones, se trabajaban largas y duras jornadas de trabajo que no permitían a los trabajadores o empleados tener distracciones ni algunas condiciones de vida social adaptables a su entorno. En el Porfiriato se logró ver un reflejo de una sociedad fincada a la desigualdad en el trabajo y en la vida. Las clases sociales en el Porfiriato eran los estratos sociales en que estuvo dividida la sociedad mexicana durante la etapa histórica conocida como el Porfiriato. Las clases sociales se dividían en cuatro partes, que era la alta sociedad, que esta se distribuía de la aristocracia semifeudal, que ahorita lo vamos a explicar. También se dividía en la burguesía nacional, en la pequeña burguesía y proletariado y campesinos. Bueno, viene la clase social más alta, que durante el periodo o el porfiriato la clase más alta estaba formada por los políticos que estaban en altos poderes, así como los inversores capitalistas, tanto extranjeros como criollos. En esta segunda parte, la burguesía nacional estaba formada por los dueños de medios de producción y de las tierras, es decir, que incluían a los dueños de minas, dueños de haciendas, terrenos, locales, etcétera, o industrias, quienes eran los principales explotadores de las clases trabajadoras, que estos eran los patrones, por así decirlo. Luego vienen la clase media o la pequeña burguesía, que consiste en el periodo, en el porfiriato, que era casi inexistente a la comparación de la clase baja. Esta apenas representaba un 5% de la población total a finales del siglo XIX. Estas eran constituidas, estas clases sociales, por los pequeños dueños de empresas o industrias todavía que no estaban en un crecimiento totalmente adecuado para llevar un nivel económico en esa época para sustentar todas sus necesidades. Y al final la clase más baja que se vivió en esa etapa del porfiriato fueron los proletariados y los campesinos, que fue la clase más baja y oprimida durante todo el porfiriato y fue la constituida por los trabajadores, obreros y campesinos, que estos eran los que trabajaban muy largas jornadas por un cambio económico no equitativo o igual a lo de las demás personas. Ahora venimos con algunos avances e innovaciones que se lograron llevar en ese
en ese siglo, que fue la extensión del sistema ferroviario, el mayor del medio de transporte, que pues fue una tendencia en ese entonces porque fue un medio de transporte que facilitaba a todas las personas llegar de un punto a otro de una manera muy fácil y económicamente. También en el año de 1849 se otorgó el telégrafo, que fue un invento o una innovación entre varios países y fue un medio de comunicación que hizo tendencia en ese entonces. Otro avance fue los teléfonos, que la primera comunicación telefónica se dio en México de 1878, 2 años después de que Alexander Graham Bell hiciera público su invento. Este mismo año, Alfred Westrup trajo a México un modelo de aparato y fue contratado para instalar líneas para la policía capitalina. Durante los 2 años siguientes se instalaron en la Ciudad de México los primeros teléfonos particulares, pero para ello, cabe recalcar que las personas que tenían teléfonos eran muy adineradas y que no cualquier persona podía tener el lujo de obtenerlos. Otro gran cambio que hasta el entonces o hasta el momento es de mucha innovación y avance es la electricidad, que es la fuente de energía. En el Porfiriato coincidió con los primeros pasos del empleo en México de la electricidad. Al incrementarse la demanda de energía para el desarrollo económico, una de las principales fuentes de energía fue la generación de electricidad a través de turbinas impulsadas por la fuerza de gravedad almacenada en los depósitos de agua, aprovechando la orografía del territorio nacional, lo cual constituyó un factor favorable para la instalación de plantas hidroeléctricas en ese entonces. Hidroeléctricas. Y también, por último, uno de los inventos que fue llevado o salido a la luz en el Porfiriato fueron los automóviles, que esta consistió en la combustión interna del motor y la automotriz. El motor de la combustión interna se inventó a finales del siglo XIX y tuvo muchas aplicaciones en la industria automotriz, que fue una de las más populares y fue en base a la gasolina. En lo que respecta al arte, después de la Guerra de Independencia hacia el periodo en el que estamos exponiendo en este momento, sufrió un estancamiento bastante grande en las 4 ramas: la literatura, el arte, la pintura, la escultura y el arte visual, como son las pinturas. Todas estas artes sufrieron un estancamiento porque veníamos saliendo de una guerra y a la población le era mucho más importante el sobrevivir y tener que comer que el entretenimiento o la cultura en general. Entonces, en esta época del Porfiriato, 1850-1910, que es nuestro tema, cayó muy bien la revolución industrial junto con las influencias extranjeras, como son las de Francia y Estados Unidos, junto con una combinación de la cultura que ya tenemos aquí en México desde la época prehispánica. Por ejemplo, de estos son la escultura de indios verdes, el monumento a Cristóbal Colón. El monumento de indios verdes podemos ver que es una mezcla de nuestros orígenes prehispánicos, y el monumento a Cristóbal Colón pues tiene una influencia europea. También destacamos mucho lo que son el arte muralista. Durante todo este periodo el arte muralista estuvo en su auge. Podemos ver la Catedral de Oaxaca y el Valle de México. Estas son obras reconocidas a nivel internacional por varios de los autores que fueron dando renombre a México durante este periodo. En lo que respecta al urbanismo, podemos apreciar cómo la revolución industrial vino a traer muchos cambios, los cuales el presidente Porfirio Díaz, dentro de su logística de urbanización y de modernización del país, adoptó toda esa cultura, todas esas corrientes hacia México. Podemos ver esos cambios en lo que es la electricidad, donde se dejaron de consumir bombillas de gases para empezar a meter lo que es electricidad y cableado en las calles. El transporte público, por ejemplo, también se vio con unos grandes cambios. Comenzaron a verse por las calles como de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Puebla, lo que son los trenes urbanos, lo cual pues fuera una maravilla y fue la innovación de su tiempo. También podemos ver en lo que es la arquitectura y el desarrollo de las calles y de las viviendas, cómo tenemos una gran influencia en lo que es la cultura francesa hacia lo que es México.
Por ejemplo, tenemos aquí las colonias como son las de Roma y la de la Condesa, allá en la capital, las cuales podemos ver que tienen muchos rasgos arquitectónicos en sus construcciones y en sus fachadas. Durante este periodo, el servicio de alumbrado público era una tarea que el municipio concesionaba a una empresa privada, la cual ésta aseguraba la dotación. En el caso del alumbrado eléctrico, la lista de usuarios era muy reducida debido al alto precio que costaban pues estas bombillas o luz eléctrica. Así que las personas que podían pagar dicho servicio pues eran sobre todo los comerciantes, ciertas familias acomodadas y adineradas entre el municipio. Aquí se puede mostrar una ciudad urbana que es la ciudad de Puebla a inicios del año de 1900. Cómo estaban sus trazas, su plano topográfico, su ciudad, cómo estaba estructurada. Durante el Porfiriato se realizaban importantes cambios, sobre todo en la densidad de la construcción. La modificación de predios conventuales, se destruyeron un gran número de antiguas casonas coloniales para dar cabida a los nuevos cánones arquitectónicos, estilos nuevos o franceses, que en ese entonces Porfirio amaba y admiraba mucho el estilo francés. En lo respectivo a la vía móvil, en esta época la ciudad se empezó a dar principales medios de transporte, los cuales fueron surgiendo carreteras, carruajes, diligencias y transvía tirados por mulas, que eran otros medios de transporte. Esto fue inaugurado en 1881 y no obstante la mayoría de la población caminaba, ya que la tarifa que cobraban algunos coches como taxis en ese entonces, por llamarlos, eran de costos muy altos. Entonces no toda la clase social, o todas las clases sociales estaban permitidas para dicho acceso económico en el medio de transporte. Aquí se puede mostrar cómo estaba construida la Ciudad de México durante el gobierno del Porfiriato, que abarcó de 1876 a 1911, que fue un gran territorio en el cual abarcó todos estos años. Un dato importante, en el año de 1880 en la Ciudad de México había un poco más de aproximadamente 300,000 habitantes y en el año de 1920 para este entonces ya se había duplicado toda su población. 10 años después de 1920 alcanzó México 1,000,000 de habitantes, que es un dato increíble, una ciudad que se convirtió en urbanista muy rápido y que fue en progreso. La belleza de las edificaciones públicas generó una fuerte influencia en la construcción privada. Sin embargo, la arquitectura doméstica requiere una especial atención para su preservación y continuidad. Existen varios casos donde las edificaciones han sido demolidas, dejando tan solo las fachadas o la primera crujían. Para desarrollar establecimientos baldíos o nuevas edificaciones de vivienda que no retoman nada de la antigua construcción, siendo una restable al 100% lo original. Otro aspecto que surgió en Guadalajara en esta etapa fue un pequeño descenso en la ganadería, que desde mucho tiempo atrás había sido una actividad económica muy importante. El descenso se dio casi a finales del Porfiriato, como por el año de 1903. Tenía un valor superior a 18.5 millones de pesos y para 1909 se hallaba en menos de 17 millones de pesos. Fue un cambio con aspecto un poco negativo, si se puede llamar así, pero hubo otras cosas que compensan este hecho. Por ejemplo, la llegada del ferrocarril. La arquitectura de México de 1850 a 1910. Tras la consumación de la independencia y así el final de la arquitectura neoclásica en México, surge un nuevo renacimiento en México en la arquitectura, teniendo consigo nuevas corrientes, tratando de eliminar todo lo que rodeaba a la colonización española. Va a ser en el año de 1843 la fecha que marca el renacimiento artístico, ya que por un decreto del presidente Antonio López de Santa Anna, que era el presidente de México en ese entonces,
se ordena la reorganización de la desaparecida academia, a la que van a ingresar maestros que se buscan en Europa, como el pintor catalán Pellegrin Klee. Años más tarde es nombrado director el arquitecto italiano Javier Cavallari, ex director de la Imperial y Real Academia de Milán. A partir de ese momento, la influencia europea en arquitectura es categórica, ya que además a los alumnos más distinguidos se les pensiona en Italia o en Francia, trayendo a su regreso los tratados franceses de arquitectura que estaban en boga, como el Durand, el de Renault y los de Viollet-le-Duc, y posteriormente el de Cloquet y el de Gaudet. Sin embargo, la sección de arquitectura en diversos periodos estuvo dividida en dos partes. Lo técnico se estudiaba en la Escuela de Minas y lo estético en Bellas Artes. Fue hasta 1867, al organizarse de nueva cuenta la academia, cuando se unió el ramo de arquitectura, quedando otra vez como una escuela dentro de la institución temporalmente, ya que años más tarde se volvió al estado anterior. Arquitectura durante el Porfiriato. La arquitectura durante el Porfiriato tuvo una gran influencia francesa, aunque es considerada ecléctica, es decir, recupera varios estilos, las corrientes de las escuelas de bellas artes europeas, el arte nouveau y elementos prehispánicos. Dentro del siglo XIX, la época porfiriana representa un tercer periodo arquitectónico, mucho más importante que los dos anteriores, los que corresponden estilísticamente a las supervivencias del neoclasicismo, mismas que también podemos apreciar en esta última etapa, aunque ya con un absoluto predominio. La era del Porfiriato hacia sus postrimerías se distinguió por emprender una serie de obras de carácter público o social. En los años cercanos a la celebración del centenario de la independencia se exacerbea esta tendencia y gracias a ello surgen los edificios más típicos de la época. Obras de arquitectos extranjeros, principalmente italianos, salvo la columna de la independencia de Antonio Rivas Mercado, mexicano, pero este fue educado en París. Algunas de las obras más representativas durante la época del Porfiriato fueron el Palacio de Bellas Artes, que quizá este fue el edificio más emblemático del Porfiriato, aunque casualmente fue terminado muchos años después de este periodo. También tenemos el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, antes oficina de gobierno y hoy sede del Museo Nacional de Arte, edificado entre 1904 y 1911. Por otro lado, también tenemos el Palacio Postal. Este palacio fue construido entre los años 1902 y 1907. También, por último, tenemos el Hemiciclo a Juárez, uno de los muchos monumentos y edificios que Porfirio Díaz comisionó para las celebraciones del centenario de la independencia de México. Instalado en plena Alameda Central, hoy es una de las postales más icónicas del centro de la Ciudad de México. La arquitectura de hierro y cristal en México. La arquitectura de hierro en México tuvo su periodo de mayor expresión durante el gobierno de Porfirio Díaz, entre 1877 y 1911, cuando se dio o se impulsó a la industrialización del país y a la construcción de numerosos edificios públicos y de importantes obras de infraestructura. El material que respondió perfectamente a estas exigencias de modernización fue el hierro fundido en un principio, y sucesivamente el hierro forjado y el acero. Con el empleo de estos nuevos materiales y sus relativas técnicas constructivas, se introdujo la industrialización en la construcción, activando un proceso de modernización de la arquitectura que no solo se ciñó a los procesos constructivos, sino a la estética misma de las obras estrictamente relacionadas con los cambios en la técnica. El Art Nouveau en México. El Art Nouveau fue una reacción contra el academicismo y el eclecticismo del siglo XIX, al grado de que no se enseñó en las academias. El principal objetivo de este tipo de arquitectura fue la utilidad de las edificaciones a través de estimulación estética dirigida a lo sensorial, y no es coincidencia que este estilo llegó con Porfirio Díaz.
quien es el responsable de que ahora tengamos edificios tan emblemáticos de este estilo en México y a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y parece que los edificios más representativos están en esta parte del mundo. El Art Nouveau llegó a México a finales del Porfiriato y se realizaron distintas construcciones que, según el pensamiento de la élite de la época, significaba la introducción a una era moderna y vanguardista. Todo traído de la ciudad donde surgió este movimiento artístico, París, que para la sociedad de clase alta remitía a un símbolo de estatus y distinción a seguir. Una actitud de rebeldía y progreso inspirada por la vida bohemia, la libertad como el fin último y la belleza como un eje rector no solo del arte, sino de la vida en general, impulsaron al modernismo y su llegada a México. Fue bien recibida gracias al contexto social y político de los últimos años de gobierno de Porfirio Díaz. El Palacio de Hierro de Orizaba es el máximo exponente del Art Nouveau en México y se encuentra catalogado como el único palacio metálico Art Nouveau en el mundo. Historicismo y eclecticismo en la arquitectura mexicana. La arquitectura ecléctica toma sus raíces en la arquitectura historicista. La arquitectura historicista se dedicaba más a limpiar las corrientes de la antigüedad, como la grecorromana, y no a incorporarles características de otras culturas o arquitecturas. La arquitectura ecléctica se dedica principalmente a la combinación de corrientes arquitectónicas. La modalidad, que incluye el uso de elementos pertenecientes a diversos estilos arquitectónicos, se conoce como eclecticismo. Como se observa ahí en la imagen, podemos ver dos obras que representan de una muy buena forma lo que es el eclecticismo y el historicismo. Por un lado tenemos el templo expiatorio que se encuentra en Guadalajara, y del otro lado tenemos el edificio en esquina de Londres y Berlín de la colonia de Juárez de la Ciudad de México. Los principales arquitectos de la época que como bien se había mencionado a lo largo de toda esta presentación, fueron más que nada extranjeros. En el caso de Émile Bernard, que uno de sus trabajos más destacados fue el Palacio Legislativo de México en 1909, que se convertiría en el monumento a la Revolución tiempo después. También está Adamo Boari, el cual realizó la obra del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México en 1904. Y por último tenemos a Theodore de Lemos, que fue el creador de la Casa de Bouquet, el cual se ubica en la calle Isabel la Católica, en el centro histórico de la Ciudad de México. También tenemos a Silvio Contri, el cual realizó y se encargó de hacer todo el levantamiento del Museo Nacional. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.